Hola, vamos a ver Bezrat Hashem el resumen del capítulo 8 de Igeret HaTeshuvah. El Alter Rebbe nos dice aquí de que después de hacer la Teshuvah del capítulo pasado, que es tener compasión sobre la Neshama y su fuente, y tener el corazón quebrantado, romper el espíritu de la clipa, entonces la persona puede pedir con sinceridad de lo más íntimo de su corazón que Hashem le perdone sus pecados. Porque primero uno tiene que tener una sensibilidad para lo que hizo, para el daño que causó con los pecados. Y después uno puede pedirle a Hashem con todo su corazón que le perdone. Y a través de hacer eso, de pedirle a Hashem con todo su corazón que le perdone, uno despierta la compasión de Hashem. Cuando uno siente compasión por su Neshama y por la fuente de su Neshama, entonces uno causa un despertar de arriba, un despertar de Hashem, que Hashem tenga compasión, y esos son los 13 atributos de misericordia, de los Yud Gimel Midas HaRachamim, que son simbolizadas por la coronita que está encima de la Yud del nombre de Hashem. Esa es la voluntad de Hashem. De ahí viene esa misericordia, viene la fuente de la compasión, y eso trasciende en gran medida el flujo que emana de las letras del nombre de Hashem. Entonces, por un lado, esa corona trasciende las letras, y por otro lado, está conectada a las letras. Entonces, el pecado no toca esta voluntad de Hashem, no toca esa misericordia. El pecado solo causa un daño en el hey, en la hey posterior del nombre de Hashem y en las demás letras, pero esta coronita no es afectada por el pecado, y por eso esta coronita puede limpiar a la persona de sus pecados, porque por un lado las trasciende y por otro lado está conectada con las letras, y por eso de ahí llega la limpieza para los pecados. Y esto lo vemos en los mismos 13 atributos de misericordia. Dice, no dice que Hashem soporta el pecado y la transgresión y nos limpia, que de aquí vemos que en adición al perdón, los 13 atributos limpian el daño al nombre de Hashem. ¿Y qué significa limpiar? Limpiar quiere decir que ya no va a llegar más nutrición al mal de nosotros, de la G posterior de Hashem. Que cuando uno peca, uno le da energía a la clipa, y a través de hacer esta teshuvah, y a través de que Hashem nos limpie, a través de los Yud Gimel Midas, entonces ya no le puede llegar más energía del nombre de Hashem a la clipa, porque la Hei es retornada a su fuente en el nombre de Hashem. Y lo mismo pasa en el alma divina de la persona, que a través de hacer esta teshuvah, los pecados ya no se interponen entre nosotros y Hashem, porque dijimos que el pecado hace una barrera entre nosotros y Hashem y no nos deja tener la experiencia de la divinidad, y a través de hacer este teshuvah uno saca esa barrera que se interpone entre nosotros y Hashem, y ahora la persona ya puede tener la experiencia de divinidad. Así como dicen los Yud Gimel Midas, que Hashem limpia, benake, que la teshuvah lo limpia del pecado, significa que Hashem limpia aquellos que retornan a Él, aquellos que hacen la teshuvah, y los lava y los purifica de las vestimentas sucias. Los pecados son vestimentas sucias que uno se pone, y a través de hacer la teshuvah, Hashem lo limpia de estas fuerzas externas, de las fuerzas negativas de la clipa. Como dice en la Gemara, que el pecado lo envuelve a la persona. El pecado lo rodea a la persona como una vestimenta sucia, y a través de hacer la teshuvah y de despertar la compasión por su neshama, uno despierta la compasión de Hashem, y Hashem limpia a la persona del pecado y le quita las vestimentas sucias. Y este es el espíritu de purificación que pasa sobre la persona para purificarlo. Y después de hacer eso, después de hacer la teshuvah introductoria, de retornar la G posterior al nombre de Hashem, entonces uno puede hacer la teshuvah superior. La teshuvah superior es que uno quiere que su alma se una con Hashem, con una unión extraordinaria, con la unión original que tenía con Hashem, la unión perfecta antes que fue soplado del aliento de la boca de Hashem dentro del cuerpo. Así como, por ejemplo, la persona que está por soplar de su boca, ese aliento que sale de su boca, antes que sale de su boca, el aliento está unido y conectado con la persona misma, es parte de la persona. Lo mismo, el alma de la persona, la neshama, era parte de Hashem antes que Hashem lo sopló, y después que Hashem lo sopló, salió de Hashem. Entonces, lo mismo, la teshuvah y es una teshuvah shlema, la teshuvah perfecta, porque lo vuelve a que la neshama se sienta unida con Hashem, con la unión perfecta que tenía antes de ser soplada, antes de existir. Y este es el estado de unidad, que la neshama se reconecta con Hashem mismo directamente y no por medio de una cuerda.
esta teshuvá es la que sigue a la teshuvá introductoria. Primero uno tiene que hacer teshuvá tatá, que es la teshuvá inferior, de quitarse los pecados, de dejar el pecado y de sentir compasión por su neshama y de tener el corazón quebrantado y sentir el daño que hizo, sentirse mal por el daño que hizo a su neshama y a la fuente y volver a tener la sensibilidad de sentir divinidad y de sentir qué es un pecado. Y a través de tener eso, uno puede después llegar a tener la unión con Hashem. Y eso es lo que dice el Zohar, que a través de ocuparse con el estudio de la Torah, con amor y temor a Hashem, uno llega a tener esta teshuvá de conectarse con Hashem. Y eso es lo que significa la palabra binah. La palabra binah significa hijo de Yud y de Hei, Ben Yud Kei. Eso lo vemos en la palabra misma de binah. Porque esta teshuvá es retornar la Hei superior al nombre de Hashem. En el nombre de Hashem hay dos Heis. La Hei posterior es la teshuvá que hablamos hasta ahorita, la teshuvá introductoria de dejar de pecar y de sentir el daño. Y la Hei superior es la teshuvá y la A, que es la unión con Hashem. Y esa Hei significa binah, porque dijimos que la Yud del nombre de Hashem es Chochmah, la Hei del nombre de Hashem es binah, la Vav son las 6 emociones y la Hei posterior es Malchut. Entonces ahora con esta teshuvá superior estamos retornando la Hei superior al nombre de Hashem, que es la binah. La binah es estudiar Torah, entenderlo a Hashem, entender la Torah y meditar sobre Hashem hasta crear amor y temor a Hashem. Que de ese entendimiento de Hashem uno crea amor y temor para Hashem. Eso es estudiar Torah con amor y con temor. Y de ese estudio de Torah uno llega a tener esa unión superior, una unión perfecta con Hashem como antes que nació, como antes que existió. Entonces la virtud de los Baalei Teshuvah sobre el Tzadik Amur en este nivel superior, porque también el Tzadik estudia Torah con amor y temor a Hashem. Entonces, ¿cuál es la virtud del Baal Teshuvah sobre el Tzadik? Porque sabemos que la Gemara dice que los Baalei Teshuvah son superiores al Tzadik Amur, al Tzadik completo. Como en este nivel de Teshuvah, el Baal Teshuvah es más que el Tzadik Amur, porque esto es algo positivo. Ya entendemos que en la otra Teshuvah, el Baal Teshuvah es más, porque el Tzadik Amur nunca pecó. Entonces no siente esa teshuvá, nunca hizo un pecado, no siente la distancia de Hashem para sentir que se quiere unir con Hashem. Pero en esta teshuvá, como el Baal Teshuvá es más que el Tzadik, nos dice el Zohar, porque el Baal Teshuvá quiere regresar a Hashem con un deseo del corazón más profundo y con más intensidad que el Tzadik. Porque es una continuación de la otra teshuvá. Dijimos que esta teshuvá sigue a la teshuvá de nivel inferior. Uno no puede hacer esta teshuvá sin primero hacer la teshuvá inferior. Entonces, esto es un resultado directo de la teshuvá inferior y por eso esta teshuvá también es más elevada en el Baal Teshuvá que en el Tzadik Amor. Aquí termina el Perek. Aquí básicamente nos está diciendo el Alter Rebbe que la teshuvá superior es traerlo a Hashem a tu vida. Hacerlo Hashem real para ti. Vivir junto con Hashem en tu cocina, en tu dormitorio, cuando estás haciendo ejercicio, cuando estás comiendo, lo que sea que estés haciendo, hacerlo Hashem parte de tu vida. Sentirlo Hashem. Poder vivir con Hashem. Esa es la unión completa que uno tiene con Hashem. Y eso es muy apropiado para estudiarlo hoy, porque hoy es Erev Rosh Hashanah la Hasidut. Hoy en la noche Be'ezrat Hashem es Yutet Kislev, que es Rosh Hashanah la Hasidut. Y esto es lo que el Alter Rebbe enseña. El Alter Rebbe, todas las enseñanzas del Alter Rebbe, todo el Hasidut y todo el Hasidut Chabad es usar la Chochmah Binah Badat para entenderlo a Hashem. Uno tiene que meditar, uno tiene que usar la mente, tiene que usar el intelecto, tiene que dedicar tiempo para pensar en Hashem, para estudiarlo a Hashem, para estudiar Hasidut, y así uno puede entenderlo a Hashem y uno puede hacerlo a Hashem real para uno. Y de esto se trata todo Hasidut, es entenderlo a Hashem y vivir con Hashem. Verlo a Hashem en todo, en cada momento. Y es muy apropiado, Baruch Hashem, que estudiamos este capítulo hoy para preparación para Yud Tes Kislev. Entonces, por eso les deseo a todas a Good Yontev, les deseo a todas que sean inscritas y que sean selladas para un año bueno en el estudio de Hasidut y en el camino de Hasidut. Que Be'ezrat Hashem podamos seguir estudiando Hasidut juntas y creciendo en el camino de vida de Hasidut. A Good Yontev.